La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Casa de la Casa. Soy Marina Povedano y hoy seré la anfitriona de este episodio, del podcast ideado por Nuria Moliner, Hyperstudio, Casa Antillón y una servidora. Este espacio es una excusa para desafiar la disciplina como generadora de conocimiento. Pero no os preocupéis, aquí no hablaremos solo de arquitectura o de lo que siempre hablan los arquitectos y las arquitectas. Y, por ejemplo, el episodio de hoy. Hoy hablamos de playa y para ello estoy con Beatriz Alés, que es arquitecta y urbanista formada en Berlín y Barcelona, pero actualmente es doctoranda en Valencia. Beatriz fundó Beatriz Alés Atelier Estudio en 2015 y es docente e investigadora en el Instituto de Urbanismo de Dresde. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Josep Bohigas nos acompaña también, es arquitecto, profesor, cofundador del estudio BOPBA, fue director general de la Agencia de Planificación Estratégica Barcelona Regional y de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Hoy es miembro fundador de Urban Front y Creative Mediator de Manifesta 16, si no me equivoco. Un lujo contar con vosotros dos. Bienvenido, Josep. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a empezar, como hacemos siempre, con la pregunta más personal, que es la forma de que nos relajemos todos. Es la pregunta que le hacemos a todos los invitados e invitadas. Es la pregunta de arranque del episodio y la pregunta es: ¿cómo son vuestras casas? Pues bueno, mi casa, yo vivo en Berlín. Vivo en un edificio que se construyó entre las dos guerras mundiales, porque en Berlín toda la vivienda uno explica que es después de la Segunda Guerra Mundial o antes, y esto significa que los techos son altos, que la vivienda es bastante amplia. Es un cuarto piso sin ascensor, lo que en Berlín es muy común. Con un niño se complica bastante, pero es totalmente normal. Y lo que hace un poco especial esta casa es que, da al exterior a través de dos fachadas y está muy, muy cerquita de un árbol que yo me acuerdo que cuando fuimos a visitar el piso para verlo, lo que más nos interesaba es saber si el árbol era de hoja perenne o hoja caduca, porque era verano y estaba totalmente verde y tapaba el sol, lo cual era increíble porque si no haría muchísimo calor. Y sí, o sea, realmente era bastante gracioso que lo que más nos interesaba de la casa era lo que quedaba fuera de la casa. Qué curioso. ¿Tú, Josep? Yo ahora vivo en transición porque justamente me estoy mudando. Y después de toda una vida vivir en la ciudad, urbanita total, por distintas causas, entre ellas de que no podíamos, vivíamos en una casa que era un privilegio porque era casa de mis suegros, una casa maravillosa, que es la casa de Coderque en Juan Sebastián Bach, en Barcelona. Además era la casa donde había vivido toda la vida Peter Harden, de Harden, el hombre que salvó Cadaqués, pero con el tiempo los alquileres de Barcelona, como sabes, se han ido subiendo y aunque fuera una casa de mis suegros, necesitan alguien que pague más de lo que pagaba yo, con lo cual nos hemos tenido que ir y nos hemos refugiado en la suburbia, una cosa que no había hecho en mi vida, que es irme fuera de Barcelona, aunque sea a 10 minutos, pero fuera de la ciudad. Bueno, es la estrategia, es que no hay otra, es la salida, ¿no? Evidente, salida. Está clarísimo. En el caso de Beatriz sigue en la ciudad y eso es un lujo mientras se pueda. Sí, claro, los alquileres regulados de Berlín lo hacen posible. Yeah. Sí, sí. Cuando nosotros entramos, la persona que había estado viviendo había estado 70 años. Y claro, nosotros entramos y con un tope de alquiler no podían subirlo más que la media del barrio. Pues nos queda mucho por aprender, creo. No es el tema que toca hoy, porque hemos hablado de casa, de hecho era uno de los episodios que hablamos, pero os quería preguntar, ya suponía que ninguno de los vivía cerca del mar, yo tampoco vivo cerca del mar, pero os quería preguntar... Yo sí, yo vivo a 2 minutos ahora. ¿Ahora sí? Del mar, sí. ¿Ahora que te vas a mudar? No, sí, exacto, que en la nueva situación sí. Qué bien, ¿no? Sí. Pues mi siguiente pregunta era si alguno de los dos vivía cerca del mar o había vivido. Esto es un lujo, yo sé. Sí, la verdad es que estamos a 5 minutos de el Maresma, que tiene una suerte, que tiene playa, pero tiene tren. Y esa combinación de tren y playa permite efectivamente que aunque estemos a 10 minutos de Barcelona, estemos también cerca de las dos cosas, ¿no? Del mar y de la ciudad. Es la metrópolis, al final, es lo que tiene. Se van añadiendo y añadiendo localidades y al final puedes moverte tranquilamente en tren aunque estés lejos de la ciudad, ¿no? Que eso es lujo. Y en tu caso, Beatriz, ¿has estado alguna vez, has vivido cerca del mar alguna vez? Bueno, yo nací y me crié en Castelló y esto tiene playa, pero tan directamente, tan cerca del mar, no. Yo sí que soy de un pueblo, de Torreblanca, que tiene un núcleo urbano en la playa y es un pueblo muy, muy de playa, digamos.
Y sí que para mí, tanto en verano como en invierno, la playa siempre ha estado presente. Qué lujo. Yo también soy de Castellón, como Beatriz, y me gusta mucho que estéis aquí los dos precisamente porque siento cierta como cercanía con Beatriz, obviamente, porque las dos hemos nacido en el mismo lugar y porque vivo en Barcelona actualmente. Y además creo que es muy interesante teneros a los dos porque son modelos muy diferentes. El de Castellón con su costa, que en este caso es el Grao de Castellón, Benicàssim, que todo el mundo conoce por sus festivales y por otros muchos motivos, y el de Barcelona. Son dos modelos costeros de explotación llevada al extremo casi, pero muy diferentes, ¿no? El de la ciudad de Barcelona y el de una ciudad como Benicàssim o cualquiera de las localidades costeras de Castellón. Josep, yo recuerdo que hablando del modelo Barcelona, una de las últimas conversaciones que tuvimos, tú me explicabas que a ti había algo de cómo Barcelona se había acercado o había trabajado el problema de la costa, que te frustraba muchísimo, que era que a partir de los años 90, obviamente con las Olimpiadas y también con la apertura un poco del turismo y todas estas cosas, Barcelona hizo como un gesto muy optimista de decir hola a todo el mundo, ¿no? Que también sucedió en paralelo en Benicàssim, pero Barcelona lo hizo también de forma cultural. Y el turismo empezó a llegar y dijimos hola a todo nos parece bien. Bueno, como había alguna campaña de turismo en aquel momento, entra sin preguntar, ¿no? Pasa sin preguntar, era la campaña que había en España en aquel momento. Sí, bueno, decía que era hola porque era muy evidente que la inauguración de los Juegos Olímpicos se escribió en el estadio un hola gigante, que era como abrirle los brazos al mundo, de saludar al mundo para que todo el mundo supiera que la ciudad existía, que se decía en ese momento que se colocaba en el mapa y que ese hola era evidentemente abrir las puertas, por no decir abrir otras cosas, al turismo masivo, que luego efectivamente estamos empezando a decir adiós, ¿no? Hay un hombre que circula por Barcelona con un letrero que dice adiós muy grande, que dice adiós a las Ramblas, adiós al Born, adiós a Gracia, adiós a tantos sitios que hemos perdido porque efectivamente ya no son lugares que evitamos los barceloneses, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con esta idea de playa, ¿no? Que efectivamente la idea de tener una playa, yo creo que fue una de las ideas más optimistas y más naif y más bonitas de inventarnos esta posibilidad que no tenía Barcelona, porque Barcelona las playas que tiene son todas artificiales, pero inventarse este litoral como el espacio público más compartido, más igualitario, si quieres decir, ¿no? Yo diría el mejor espacio público posible es el relacionado con la playa, ¿no? Estamos todos desnudos, somos todos iguales y es un espacio realmente interesantísimo como espacio público. Pero efectivamente lo que viene detrás es este abuso, ¿no? de esa gran virtud que tiene y la capacidad y el terrible situación en que la ciudad se ha ido vendiendo, ¿no? Ese decir hola precipitadamente, sin reflexionar casi, nos ha llevado a estar diciendo adiós a muchas cosas, entre ellas a la playa. Bueno, es que el optimismo era también lo que venía después de la dictadura, ¿no? Al final con la democracia lo que llega es vamos a abrirnos en todos los sentidos, pero no solo en el político, el turismo es como el gran invento de la democracia en cierta medida, que es decir, abrámonos no solo a todo lo cultural, sino a todas las personas que vengan desde fuera, que conozcan nuestra forma de vivir, que es mejor de lo que habíamos vendido hasta el momento. Bueno, abrirse al gran capital. Yo diría que si fuera la gente, pues yo creo que eso estábamos todos abiertos, dispuestos y con ganas de realmente que viniese gente a Barcelona. El tema es que vienen de la mano de un gran capital que ha acabado troceando precisamente esos grandes descubrimientos para venderlos al mejor postor, ¿no? Yo creo que la playa, si te miras la playa de Barcelona, está ocupada por grandes equipamientos que no tienen nada que ver con las necesidades ni del ciudadano ni de esa gente que en realidad podría venir a vivir y a convivir en Barcelona. Está dedicada directamente a unos grandes negocios de hoteleros, de casinos, de centros comerciales que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Hay una cosa que me parecía muy curiosa de que estuvierais los dos aquí precisamente, y es que vosotros os conocéis, o sea, en realidad ya os habéis visto alguna otra vez, no por trabajo simplemente, sino porque Beatriz presentó su proyecto final de carrera y precisamente su proyecto iba sobre la costa de Barcelona, sobre la zona franca, si no me equivoco, ¿no, Beatriz? Sí, sí. Que es uno de los puntos como más conflictivos ahora mismo en Barcelona, porque es como al final una zona industrial que hace como de barrera entre la población, ¿no? Donde la gente vive y el mar. No pasa nada, es un uso productivo, pero es un punto conflictivo. Y ella precisamente analizó esta zona franca en su PFC, en su proyecto final de carrera, y Josep formaba parte del tribunal de ese PFC, con lo cual la playa os había unido hace mucho tiempo ya. Pusimos muy buena nota, ¿no? Sí, sí. No me puedo quejar. En absoluto. No lo dudo, en ningún sentido. Bueno, quería ir, ahora sabiendo un poco como
que los dos tenéis ese punto en común, ¿no? Desde las distintas, desde Barcelona Regional, desde el interés propio de Beatriz, y luego veremos más proyectos de cada uno que hacen que tenga más sentido este punto en común de trabajo. Quería ir a un tema, que es que la playa, como decía muy bien Josep, es obviamente un espacio de deseos, un espacio en el que todo el mundo siente que es un espacio público, en el que te liberas, en el que prácticamente todo el mundo puede ser feliz, ¿no? En el que puedes olvidar todas tus preocupaciones. Y entonces nos cuesta mucho vincular la idea de playa como espacio público de calidad, en el que todo el mundo se siente libre, con que eso sea un problema, en algún sentido. Y creo que es una cosa que nos pasa a los arquitectos y a las arquitectas, pero al público en general, que no está dentro de la disciplina, mucho más. Cuesta entender que la playa es un lugar en el que al que tenemos que fijar la mirada con mucha atención, porque es seguramente donde el cambio climático se va a notar más. Playa, deltas, basta, o sea, este último año lo demuestra, ¿no? En todos los sentidos. Y creo que eso tiene que ver con esta idea de que la playa para nosotros es una cosa concebida como una postal y no como un lugar como de batalla o de conflicto, en el sentido ecológico, hablando. Y estaba estos días leyendo unos textos precisamente de Míriam García, que habla sobre, que es precisamente la coordinadora de Urban Lab, si no me equivoco, y la fundadora de de Land Lab, perdonad, y Míriam explica que esta idea de la playa como lugar como de deseo, de espacio público, de lugar al que todo el mundo querría ir, en realidad es una idea que nos viene como de los 80, de los 90, de estos grandes viajes de los burgueses, cuando se iban a la playa, pues porque podían irse a la playa de vacaciones, cosa que no se hacía aquí. Entonces ellos iban a la playa y luego esa postal de la orilla, ¿no? Esa idea, esa imagen o ese imaginario de la orilla como lugar idílico en el que descansar, acabó siendo una cosa que con la llegada de la democracia, obviamente, la clase obrera también quería alcanzar, ¿no? Como un deseo de toda clase obrera. Eso es lo que explica Míriam muchas veces. Y ese deseo de la clase obrera, que obviamente viene del estado de bienestar, explica que nosotros sintamos que tenemos el derecho de disfrutar de la playa. Todos nosotros tenemos el derecho de disfrutar de la playa, que es una cosa razonable, pero que antes no. Seguramente, por ejemplo, mi abuelo no iba a la playa, nunca fue a la playa. La vio alguna vez con el cole, ¿no? Cuando se iban con el autobús hace tropocientos años, pero no sentía que tenía ese derecho a disfrutar de la playa como idea de descanso. Y eso hace a la vez que nos cueste mucho entender que es un lugar conflictivo, ¿no? Que es un lugar conflictivo ecológicamente hablando y que la playa así no va a poder seguir para toda la vida. Y buscando cifras que además aportaba Míriam en su trabajo, ella decía que el 45% de la población española se concentra en la playa, que eso es tremendo. O sea, la playa nos gusta. La playa, quiero decir, la costa, la línea de costa. Nos gusta. En ella hay dinero, hay trabajo, hay apertura, todas las ideas que explicabas, Josep. Mi pregunta es, ¿en la playa se vive diferente? En la playa, quiero decir, cerca de la costa se vive diferente. Tú ahora has dicho que te habías ido a la costa a vivir y que eso te encantaba, ¿no? Estar cerca. ¿Creéis que se vive diferente? ¿Que el ritmo es diferente? ¿Que la forma de vida es diferente? Pues mira, yo cuando me mudé a Berlín, lo que más me impactó es que la ciudad no tenía fin por ningún lado. Y para mí ese esquema, la diferencia entre el esquema de ciudad sin costa y ciudad con costa, como ya había sido Castelló o había sido Barcelona, que también es una ciudad con costa y donde yo viví muchos años, y si quieres pasear, puedes ir sin fin hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, pero siempre hay un lado que está flanqueado por un límite, ya sea el puerto, un límite administrativo, un puerto, o por el límite geográfico de la playa. Y para mí, esta sensación de vivir en un sitio que el centro estaba en el centro y no estaba cerca de la costa, esto era una cosa que a mí me impactó muchísimo. Y yo esto no me lo esperaba, porque esto no piensas sobre ello hasta que no estás allí y lo vives. Y en cuanto a lo que decías de la playa, yo también creo que ha habido un cambio muy grande de entender la línea de costa como simplemente un accidente geológico, que es, la costa, aquí empieza el agua, e incluso las poblaciones costeras no han disfrutado de esta línea, simplemente lo han entendido como un límite, a pasar a que la playa sea un espacio público. Y esto ha sido el gran cambio, que ahora, ya sea de arena, ya sea de rocas, ya sea una plaza enorme como por ejemplo en la Barceloneta, donde está lleno de programa destinado, como bien has comentado, a turistas. Esto es espacio público. Y claro, es un espacio público muy difícil de entender porque no hay bancos, no hay el mobiliario urbano al que estamos acostumbrados. Y sin embargo, tenemos tantísimos kilómetros de costa en España y todavía no nos hemos parado a pensar
cuál es el mobiliario que se necesita en la playa, qué se puede construir, se debe construir, cómo funcionan estos chiringuitos. Para mí es como un campo totalmente nuevo, pero que yo creo que debemos enfrentarnos a él y pensar en las oportunidades que tiene, porque después con la emergencia climática que estamos viviendo va a ser necesario repensar la playa y repensar también el futuro del turismo en España. Porque, por ejemplo, ahora mismo si tú miras cualquier playa y los equipos de socorrismo abren de 11 a 6 o de 11 a 7. Bueno, son exactamente las horas en las que no deberías estar tomando el sol. Y como todo este cambio parece que todavía no hemos entendido de qué va la emergencia climática y que esto va a tener un impacto muy grande en nuestro espacio público y también en la cantidad de gente que va a venir o va a dejar de venir o cómo vamos nosotros a gestionar esto. Sí, totalmente. Yo creo que la costa es este espacio, no sé, podríamos definir cuántos metros son, ¿no? Pero es un espacio súper estrecho y súper frágil que está sometido a dos presiones, las dos a las que hay que atender y que creo que no se atienden, ¿no? Casi siempre esta franja se ocupa consigo misma, o sea, longitudinalmente, ¿no? Se piensa en ella como colocando estos equipamientos que se autoabastecen y que realmente se autorreferencian, ¿no? En el programa, dijésemos, costero, es un programa al margen de lo que pasa a un lado, que es el mar, y lo que pasa al otro, que es la ciudad. Es decir, se coloca ahí en medio un programa autónomo, ¿no? que evidentemente da muchos réditos y mueve mucha economía, ¿no? Entonces, el gran tema, ¿no? Hablamos de la España, que yo creo que es antes de los 80, ¿no? En los 60s y los 70s, ¿no? De la España de sol y playa, ¿no? Lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Beatriz, ¿no? Yo creo que hemos de repensarlo totalmente de cero. O sea, la España del sol yo creo que tiene que transformarse en la España de la sombra. Y la España de la playa tiene que transformarse en la España del malecón o de alguna otra recurso, porque las playas que tenemos son cambiantes, ya lo eran, lo siguen siendo, pero con el cambio climático y la subida del nivel del mar van a desaparecer muchas de ellas, ¿no? Sobre todo las artificiales, porque hemos intentado luchar contra la naturaleza, una lucha absurda que seguro que perdemos. Es decir, cada 10 años se pierde el 40% o 50% de la arena que tenemos en Barcelona. Esto es impagable. Nadie lo va a pagar. El Ministerio va a decir, basta. O sea, os habéis hecho aquí un autorregalo que no vamos a mantener más y esa arena va a desaparecer. Es que no tenemos tanta arena para rellenar eso. En España no tenemos tanta arena. Por eso digo que esta claro. Desaparición, ¿no? el sustituir la arena o la playa por otra cosa y el sustituir el sol por la sombra, creo que va a ser absolutamente urgente de tener en cuenta. Pero sobre todo esta idea de que igual el mar lo deberíamos la costa la deberíamos volver a pensar desde los barrios y desde el fondo del mar también. Es decir, estas dos ecologías tienen que encontrarse de alguna manera y no sobreponer este lucro brutal que tiene, ¿no? Esta franja tan frágil, ¿no? Hablando de esa línea que no es ya una línea, o sea, lo que tú estás diciendo es al final cuando estudiamos la línea de la costa entendemos que solo es una línea, pero es que no lo es. Hay cosa aquí y hay cosa allá. Es decir, ¿no? hay que estudiar lo transversal. Exacto. Hay que trabajar sobre lo transversal, no sobre lo longitudinal. Ya, como la sección transversal de la playa, ¿no? Si nos pusiéramos arquitectos, que es lo que somos. Si entendiendo esta idea que estáis explicando, de que coger como esta sección transversal de la línea de costa, hay un proyecto que creo que lo explica muy bien, que es el proyecto de Beatriz, el de unidad mínima de veraneo, que ahora te voy a pedir que lo expliques, Beatriz, porque yo creo que de alguna forma no es tanto un proyecto que explica cómo debemos afrontar este problema, sino que evidencia que la afectación del hecho la afectación de la línea de playa va más allá de la línea de playa. ¿Por qué? Porque cuando tienes una playa delante, hasta tu casa es diferente cuando está en primera línea de playa, ¿no? Y sobre todo el precio del alquiler que pagas, eso sobre todo es muy distinto. Eso ya, sí, eso ya es cuestión económica, pero lo bestia es que incluso arquitectónicamente es diferente. Sin duda. ¿Cómo es este proyecto que a mí me parece genial, el proyecto de veraneo? Este proyecto se llama Unidad Mínima de Veraneo Diario. Y era un proyecto muy divertido que se encontraba dentro del ciclo de una jornada del Espai d'Art Contemporani de Castelló, comisariado por María Ocejo, y ella nos pidió a 4 arquitectos diferentes que nos asignó cada uno un tema, y a mí me tocó habitar en Benicàssim. Y me dijo, haz lo que quieras. Y fue un regalazo porque el tema era muy suculento, era un caramelito.
Y yo empecé a mirar cómo las diferentes tipologías de vivienda de Benicàssim podían explicar la evolución urbana de esta ciudad, pasando de las casas entre medianeras de finales del siglo XIX y principios del XX, a las villas que aparecieron justo antes justo antes de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil, y después ya cuando a través de la ley del suelo del 57 y el desarrollismo del 60 hasta la crisis del petróleo del 73, el boom absoluto del turismo de masas que tanto afectó a Benicàssim y que le hizo crecer a un nivel que pasamos de, creo que es si no recuerdo mal, en 1940 había 123 habitantes en Benicàssim. Actualmente hay 20.000 en invierno y 60.000 en verano. O sea, 60.000 más los 20.000 que ya están. Claro, son unos números que explotan totalmente y que se puede comparar con otras ciudades como Benidorm Benidorm sí que es mucho más bestia, pero del litoral valenciano. Y realmente mi pregunta era, vale, hemos pasado por resumirlo en una imagen, hemos pasado de las villas de la Alta Alcurnia a primera línea de playa, que tienen su nombre, su propia identidad, una arquitectura impresionante, que solo unos pocos se podían permitir, al turismo de masas, que era el bloque de 12 plantas frente al nivel del mar, con mucho espacio verde, con una planta baja sin programa, una cosa totalmente anónima, y era un poco como pasar del cocodrilo de Lacoste al cocodrilo hinchable de la playa. Y con esta imagen tan fuerte, pues empecé a imaginarme cómo es la domesticidad de las segundas residencias. Que bueno, ahora mismo parece venir de Marte a hablar de segundas residencias con la emergencia habitacional que existe, pero realmente Benicàssim es un lugar de segundas residencias, y lo más gracioso es que el 80% de los habitantes son de Castelló, que está a 10 kilómetros. Entonces es como vivir al inicio de la diagonal, donde está la universidad, la ETSAP, y veranear en el Fórum. Realmente 10 kilómetros no es nada. Y cómo en estos 10 kilómetros cambia tanto tu imagen de vivienda. ¿Cómo pides tu vivienda en Castelló? Es la habitual y es de buena calidad, no pondrías cualquier ventana, no pondrías cualquier mueble, y en cambio en Benicàssim no pasa nada si no hay aislamiento, los muebles son los que le sobran a no sé quién, vas con ropa diferente, tu armario tiene ropa diferente, tus amigos son otros amigos, y cómo esta domesticidad de la segunda residencia puede cambiar tu actitud también. Si estás en Castelló, estás estresado, tienes tu día a día, y luego si estás en Benicàssim estás de veraneo, pero estás a 10 kilómetros, entonces es el mismo clima. Para mí esto era una cosa que me provocaba reflexionar mucho sobre qué es realmente esta domesticidad que me hace comportarme así. Entonces, ya de manera más divertida, lo que hice fue escoger unos cuantos elementos típicos del veraneo, como la balaustrada o el cocodrilo hinchable o una sombrilla, y crear elementos integrarlo en elementos de la vida diaria, como por ejemplo el típico turnomatic de la carnicería que sacas el turno, pues en vez de colgarlo en una pared, colgarlo en una sombrilla. O por ejemplo hacer una silla de oficina que te sentaras en el cocodrilo hinchable. O con una balaustrada... La cocodrila se llamaba, ¿no? La cocodira, claro, la cocodira. Cocodrilo y cocodira. Y como pensando, ¿sería posible incluir estos elementos de la domesticidad vacacional en tu vida diaria para así no tener que hacer vacaciones nunca? Era como el pensamiento radical y también radicalmente sostenible. No hacer vacaciones también significa no viajar, no moverte, quedarte en tu ciudad. Y no desplazarte en coche, porque se va en coche a 10 kilómetros. Es una cosa muy curiosa. Y luego creo que el modelo de Barcelona y el modelo de Benicàssim, cogiendo dos modelos del Mediterráneo, que nos sirven como ejemplo de seguramente otras muchas ciudades, son curiosos porque en el de Barcelona la transición de la ciudad hacia el mar no existe, es totalmente fluida.
O sea, tú simplemente, por ejemplo, yo vivo en el Poblenou, ¿no? Vives en el Poblenou y de repente te acercas un poco más a la zona de la playa y hay un turista en bañador sin camiseta. Y tú estás trabajando, o sea, tú vas con tu ordenador, y estás en tu vida. Y eso muchas veces los vecinos del barrio, bueno, se quejan porque dicen, o sea, visualmente esto es raro para nosotros porque estamos haciendo nuestro día a día. Entonces, en Barcelona esa transición es fluida, realmente, de la costa con la ciudad porque está unido. En el caso de Castellón, como capital de provincia que es, no hay transiciones. Una cosa es la ciudad y otra cosa es el turismo. Entonces, en el momento en que te desplazas a ese otro lugar, tu chip mental cambia, tu forma de vivir cambia, pero tu arquitectura también cambia. ¿Cómo encargas los armarios? Pues seguramente no encargas armarios empotrados, ¿no? Porque te da igual que sean así. Y uno, como tengan que ser. Y uno de los grandes problemas de eso es que ahora mismo, con la crisis de vivienda, mucha gente, y hablo como segunda generación, amigos que vivían en Castellón en aquel momento, está dejando la ciudad porque no pueden pagar los precios de la ciudad y se están yendo a estas ciudades costeras a vivir sin calefacción, con una arquitectura que se cae por todas partes porque estaba adaptada a una forma de vida que se ve que es diferente, que es la de la costa. Entonces eso ya es tremendo, porque no hay transición, es directamente una forma diferente de hacer arquitectura. Sí, pero también una cosa que está ocurriendo ahora con Benicàssim es que al ser también paraíso bastante idílico, como la gente ya no se puede permitir primera y segunda vivienda, muchas parejas jóvenes están comprando directamente la primera vivienda en Benicàssim y hace poco salió un estudio y Benicàssim es el segundo pueblo de todo el País Valencià con mayor porcentaje de personas con estudios superiores, que es una cosa que me extraña muchísimo porque tampoco hay tanta industria en Castelló como para tener más que Valencia, más que poblaciones alrededor de Valencia. Es un dato bastante curioso. Sí. Sí, yo, más allá de esta imagen que yo creo que incluso optimista, de esta idea de las vacaciones y esta alteridad que tenemos y la capacidad de transformarnos, ¿no? Y de cambiar nuestros hábitos, a mí me preocupa que realmente esta franja sea un lugar codiciado y puesta en venta, porque realmente es un lugar fronterizado, es un lugar que no hay transiciones ligeras, hay transiciones radicales porque hay propiedades, por ejemplo, el mar pertenece en este caso, digásemos, al Estado, cuando en realidad el ayuntamiento no tiene ninguna capacidad para gestionar precisamente esas transiciones, ¿no? Esos lugares se ponen en venta al mejor postor, en algunos casos con mejor o peor voluntad, pero lo que ocurre realmente es que hay una fronterización difícil de gestionar. Yo creo que la idea de la reconquista del litoral creo que es una idea potentísima a la cual yo creo que hemos de acudir desde muchas vertientes, ¿no? Sin duda la económica, la cultural, la social. Hay que atender a esta posibilidad de que realmente los pueblos, que las ciudades, los que viven detrás, sean capaces de gestionar estas fronteras que no son transiciones ligeras, son transiciones durísimas, con policías que vienen de otro lado, con la Generalitat en un lado, el Ayuntamiento en otro, el Estado en otro, las concesiones en otro. Está absolutamente fronterizado y realmente no es un lugar tan público como igual nos pueda parecer, ¿no? Y eso es gravísimo porque ha ido pasando en toda la costa, que hemos ido privatizando el litoral de una manera u otra, poniéndose la medalla de somos más abiertos y no sé qué, como podrías pensar alguien en Barcelona, pero que detrás sigue habiendo esas fronteras y sigue habiendo esas fuerzas. Yo creo que la potencia una es la de reconquistar, sin duda, poderosa, aunque suene un poco bélico, hay que reconquistar el litoral desde las necesidades reales de la gente que vive en los pueblos. Y la segunda es hacerlo con maritimidad, que ya sé que es una palabra fea, que se inventaron los franceses en los 70, pero creo que el concepto de maritimidad también está relacionado con las cosas que atraemos al mar, culturales, sociales, incluso de alimentación, ¿no? Cuando nos vamos al mar hasta nos apetece una paella, dijésemos, ¿no? Y cuando vamos a la montaña y si en un lugar intermedio hacemos mar y montaña, ¿no? Pero sí que es verdad que el mar tendría que atraer las cosas que están vinculadas al mar, ¿no? Y eso no sucede, ¿no? Te ponen un casino enfrente al mar que no tiene nada que ver con el mar, ¿no? Entonces, ser muy, muy cuidadosos de que efectivamente ese lugar tendimos a evitar que se privatice y que sea conquistado por la gente que vive ahí y sobre todo también que las cosas que ocurren en el mar sean vinculadas al mar de alguna manera, ¿no? Y no creemos espacios totalmente artificiales que podrían estar en cualquier otro sitio. Y en ese sentido, Josep, en el momento en que estuviste en Barcelona Regional durante aquellos años, recuerdo que encargasteis un
un trabajo, un estudio, bueno, en realidad un proyecto también, a Míriam García, desde el Lab, en el que le proponíais que se imaginara la ciudad de Barcelona en el año 2100, si no me equivoco, ¿no? Y entonces fue muy curioso porque Míriam precisamente respondió, como decías tú, ¿no? Como entendiendo primero que la línea de costa no es una línea, es una cosa dilatada que tiene que mirar al mar y que tiene que mirar a la ciudad, o a lo social, o a lo que tenga en otro lado, que es gente viviendo, básicamente. Y entonces creó ese gran espacio público, que es una franja gordita, no son 26 metritos de playa, sino que ya es una cosa gorda, en el que hay espacio público, hay usos, y son usos ligados al mar. Sí. ¿Cómo era ese Miriam hizo una cosa de entrada que yo aprendí mucho trabajando con ella, porque Miriam es optimista, yo también lo soy, aunque a veces parezca que esté enfadado, pero no lo estoy. O sea, realmente creo que en este proceso de reconquista y de repensar que eso va a cambiar, ¿no? Había una vieja escuela que decía, no, es que todavía estaremos capaces de evitar que el mar crezca, que las olas se lleven la arena. No, eso. Y Miriam dice, eso ya no, y nos lo explica, nos lo enseña y lo demuestra, ¿no? A través de los múltiples concursos que se hicieron por el tema de Katrina y por el tema, ¿no? Ella tiene toda una tesis vinculada a eso ya no estamos a tiempo. Lo que sí que estamos a tiempo es a trabajar no tanto desde la sostenibilidad, sino desde la resiliencia e imaginarnos que esta es una oportunidad también para replantear nuestra relación con el mar, que no es buena, aunque lo parezca, aunque desde fuera parezca que una ciudad como Barcelona tiene una relación dulce con el mar, no la tiene, es muy dura y como insisto, con muchas prebendas terribles, ¿no? que han distorsionado precisamente esta capacidad, ¿no? Entonces Miriam dice, esto va a ocurrir, pues aprovechemos esta desgracia para convertir realmente y para repensar esta idea de maritimidad y pensarlo no solo desde la ciudad, sino pensarlo desde el mar, ¿no? A las ecologías del mar, y hace sus secciones son maravillosas porque nos llevan hasta las profundidades, ¿no? Y entender que la costa y la ciudad va a tener que también reconocer esas profundidades, ¿no? y que el trabajo que tenemos que hacer en la costa tiene que atender a los ciudadanos y atender a esas ecologías. Hay unas cifras que a mí me parecían alarmantes que explican bien. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, las playas tienen de media unos 26 metros de ancho, que obviamente son playas de arena artificial. Hasta que no te vas al sur del aeropuerto no encontramos playas de arena de verdad. Bueno, de hecho, la mayor parte de las playas de España son de arena artificial. Y entonces... Bueno, menos la del Hotel Vela, que se trajeron arena de no sé qué isla, de no sé dónde, para que sus turistas estuvieran en una arena menos polvorienta, como que es la que se draga de Barcelona, que esa no la querían los turistas. Eso no lo sabía yo. Sí, pues te vas allá, la verdad es que cambia un poco el color, porque el Hotel Vela, cosa que es un hotel prohibido, aparte de uno de los peores edificios que hay en la ciudad de Barcelona, esta especie de copia de Dubái, que es como una cosa terrible, además está colocado en un lugar prohibido de construir, que es en medio del mar. Es nuestro Dubái. Es nuestro Dubái, y encima traen la arena de otro lado, porque la arena nuestra se ve que les parece polvorienta. Sucia. A los turistas. Es así, me lo creo, pero mira, a partir de ahora iré allí. Bien saberlo. Pues es curioso porque veía las cifras sabiendo que casi todas son artificiales, excepto la del Hotel Vela, y pensando, tenemos 26 metros en la costa de arena artificial, fantástico. En los próximos años va a crecer el nivel del mar, calculamos hasta 2100, ¿no? Que es el momento del proyecto que le habíais encargado al Lab. En este proyecto se calcula que el nivel del mar va a crecer unos 60 centímetros. Pero si la costa mide 26 de ancho... Perdona, 60 centímetros, pero lo grave no son los 60 centímetros. Claro. Son las tormentas, que son 4 metros. Y que es imprevisible, que es lo que dicen constantemente. Los meteorólogos dicen, es que pensamos que podemos prever lo que va a pasar y no lo sabemos. Lo poco que podemos prever nos dice que crecerá 60 centímetros. Pero claro, si eso lo calculas en horizontal, calculando la sección, te salen como 40 metros. O sea, si la playa hace 26 y se va a 40 metros de arena, pues no vamos a tener playas. O sea, es que es sumar y restar, ¿no? Es muy complicado. Y entonces, para que podamos entender cómo serán esas playas del futuro y qué es lo que las ciudades tienen que hacer o los municipios costeros tienen que hacer para solucionar este problema, ¿cómo serán esos frentes marítimos? Por ejemplo, ¿serán mucho más aterrazados? ¿Habrá piscinas artificiales? O sea, ¿cómo solucionaremos el hecho de que no va a haber arena? Yo empezaría no llamándolas playa, ¿no? Que igual ahí nos sugiere... Se nos ha caducado el episodio ya. Otras cosas, ¿no? No sé, pero bueno, no sé. Bueno, si no son playas, ¿cómo serán? O sea, visualmente, ¿cómo serán? Bueno, yo espero, es que
espero que sean espacios públicos totalmente diferentes, pero para mí es difícil de imaginar cómo serán exactamente, pero lo que no es tan difícil de imaginarse es cómo será todo el proceso hasta llegar hasta allí, porque toda la infraestructura turística que hay de aeropuertos, puertos, cómo de grande es el puerto, todo esto también ayuda a que esto acabe pasando. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Yo diría que muy perfectamente, porque es una de las cosas que quería decir. El peor favor que le podemos hacer a nuestras playas es ampliar el aeropuerto de Barcelona. Porque si el aeropuerto de Barcelona tiene ahora 50 millones de pasajeros, la ampliación nos llevará a 90. ¿Dónde crees que se van a bañar todos? Pues ya está, adiós playas. Es que las vamos a perder porque el mar se las va a llevar y porque los turistas las van a hacer absolutamente inhabitables para el resto de los ciudadanos. Es que seguramente las playas tienen que dejar de ser welcome everyone, sino que tiene que ser mucho más para que lo use la gente local, ¿no? Y que al final... Pero eso es peligroso. Eso es peligroso, desde luego, pero no pueden pretender responder a todo el mundo, porque no es un destino de playa idílico. Bueno, si no, se explotan. Es que es el modelo de ciudad que estamos construyendo. Pues ahí vamos, al modelo de ciudad. Es decir, ¿cómo concebimos ese modelo de ciudad? A ver, hay un tema de la playa, que es que vosotros lo habéis dicho. La playa no es solo la playa, es la playa y lo que está dentro. Creo que en la playa, precisamente, o sea, en el conflicto de la línea de costa, es precisamente uno de los temas geográficos donde más tienen que entrar las políticas. O sea, si no se va a hacer un proyecto de arquitectura potente en la playa, si desde dentro la política no dice, aquí tenemos un marrón y nos tenemos que poner a él. Porque no es un proyecto de arquitectura, es que es un proyecto político el de la playa, realmente. O sea, es entender una ciudad y entender que para conseguir esa ciudad también hay que tocar la línea de costa, aunque sea muy delicadito, ¿no? Y está totalmente ligado lo político y lo arquitectónico en este caso, cuanto en otros casos, pues seguramente no está tan ligado. Y lo ecológico. Y lo ecológico. A todo eso. Exacto, seguramente lo que está más ligado de todo. ¿Cómo pensáis que debería ser ese modelo de ciudad en escalas muy diferentes? Por ejemplo, en la escala de Barcelona, escala metropolitana, ¿cuál debería ser el modelo de ciudad que respondiera o que nos permitiera repensar esa línea de costa? Y en cambio, en una escala más pequeña, una escala local, y sobre todo en la escala de una ciudad pensada para el turismo, como es el caso de Benicàssim, ¿cómo debería ser ese modelo de ciudad? Bueno, es que el modelo de ciudad tiene que cambiar. No puede ser un modelo pensado para el turismo. No puede ser un modelo pensado en los visitantes, porque esto es negativo por todas partes. La cantidad, tú misma lo has dicho, la cantidad de personas que ahora se han mudado a Benicàssim, ¿a cuántos metros te queda el colegio más cerca? Muy lejos. Muy lejos, porque si no hay habitantes, los equipamientos públicos están hechos solo para el número de habitantes que están allí en invierno, no en verano. Y así cambia todo el sistema. ¿Cuántos kilómetros de alcantarillado hay para sostener todo este turismo de masas, de bloques que están vacíos 9 meses al año? Es un tema totalmente insostenible. Entonces creo que es cuestión de repensar totalmente el modelo de turismo, bueno, el modelo de ciudad. Para mí el tema de la playa o cómo acabarán siendo las playas creo que está mucho más ligado con la ecología, no tanto con el espacio público, pero todo empieza por el modelo de turismo o el modelo que va a ocurrir con todas estas poblaciones que están a lo largo de la costa española, que están centradas en este turismo de masas. Porque a lo mejor, yo qué sé, el futuro va a venir el turismo solo en invierno y no va a venir en verano. Esto es más que factible, porque en verano ya no se toleran las temperaturas en España, y tampoco nadie quiere venir a achicharrarse. Y luego sí que es verdad que depende mucho del modelo que se haya hecho. Por ejemplo, yo soy de un pueblo, Torreblanca, que creo que es el único municipio de la costa, de la costa española que no tiene ni un cajero automático en la playa. No hay nada, no hay ningún hotel. Y realmente no responde a ninguna estrategia súper sostenible, sino a que los políticos se encantaron cuando el boom inmobiliario. Y había que hacer un campo de golf y unos por otros, al final no se hizo y eso fue lo que le salvó. Y ahora Torreblanca es un modelo único y tiene una playa única en la que no hay ni un solo hotel y no hay ni un cajero automático, no hay nada, y solo está la gente del pueblo y 4 madrileños. Y al final te encuentras por el camino modelos que, sin haberlo pensado, han descubierto también otra manera de hacer.
Bueno, un poco ya lo hemos ido diciendo. Sin duda, el tema del decrecimiento turístico es una pregunta que nos hemos de hacer como país, fundamentalmente, porque casi todo está enmascarando a la realidad cuando hablan de ampliar aeropuertos, cuando hablan de tal, en realidad enmascara que hay un sector turístico que saca grandísimos beneficios, que no retorna, ¿no? Que no redistribuye, y que eso yo creo que es el que está marcando la pauta un poco de este modelo devastador, ¿no? Pero superado ese tema, yo creo que la estrategia, que es la que hemos intentado hacer con el plan del litoral, tiene que ver con realmente cartografiar las necesidades de los barrios que tiene detrás y pensar que esta sección transversal se cosifica con las calles que llegan, ¿no? Entonces intentar redibujar estos barrios, cómo desembocan en la playa y cómo encontrar cuáles son los programas que podrían estar en la playa. Por ejemplo, en la República había una escuela maravillosa, que es la Escola del Mar, que estaba en la arena y los niños aprendían y no sé qué, y la arena se convertía en parte del patio de la escuela, ¿no? Pues ¿por qué no volver a pensar en que hay programas domésticos, programas de barrio, programas ciudadanos que pueden, en vez de estar los casinos, los centros comerciales, los hoteles de 5 estrellas, ¿no? Eso sí que se coloniza, porque no sé por qué tiene prioridad a todo lo otro, ¿no? Entonces, cambiar esa estrategia, cuando hablamos de reconquistar, es reconquistar programáticamente con toda esa carga y esas necesidades domésticas que los barrios tienen para realmente hacer suyo ese territorio también, ¿no? Hacerlo, dijésemos, evidentemente compartido con toda la ciudad, pero que tengan la capacidad, dijésemos, de pasar esas fronteras que son hoy tan visibles y tan claras, ¿no? En el caso de la línea costera de Barcelona, ahora me has hecho pensar, Josep, hay una cosa maravillosa, que es que como tienes la sección del paseo y luego tienes una altura de como 4 metros y luego vuelve a empezar en la zona del Puerto Olímpic, luego vuelve a empezar la playa, ¿no? Y allí se refugia una zona de equipamientos, justo en este cambio de altura, ¿no? Topográfico, se refugia una zona de equipamientos públicos que está funcionando genial y que precisamente es una zona muy pequeñita, toda la línea de costa, pero en la que hay pues casales de verano, o sea, como campamentos de verano. Entonces van allí los chavales, que es una cosa fantástica, a aprender a hacer vela o a hacer surf, o a hacer o a nadar simplemente, y ver a los niños allí disfrutando de la playa casi como si tuvieran que normalizarlo, como si fuera su casa, como un equipamiento más, que en verano es el único refugio que tienes, porque básicamente está todo el rato en el agua. Me parece que es la forma sana de entender la playa. Es parte de nuestra extensión como habitantes de una ciudad marítima, que nuestros hijos y hijas puedan ir a jugar a la playa y usarla para aprender y divertirse, ¿no? En contra de eso, bueno, por ejemplo, ¿no? El Puerto Olímpico, que el día que se acabaron las Olimpiadas se vendió, porque evidentemente la deuda era grande, y se vendió a bares de noche y a prostitución. La droga más barata de Barcelona se vendía en el Puerto Olímpico, sí. Habían asesinatos por las noches, era un lugar donde no íbamos. Claro, ahora el plan del Puerto Olímpico ha sido las economías azules, la maritimidad y sacar provecho de los lugares que todavía tenían ese arraigo de ciudadano, ¿no? Como era la Escola de Vela, ¿no? Que la Escola de Vela sí que es un lugar que conecta con las familias y conecta con, pues eso, con las escuelas que existen. Y creo que ese es el tirar de esos hilos que, como dices tú, existen, pero están bastante invisibilizados. Totalmente. Bajo un manto brutal de esta presión económica tremenda que es el turismo de masas. Son pequeñas joyitas que vas descubriendo a medida que habitas la línea de costa, ¿no? Prácticamente. Hay una cosa que creo que me gustaba al estudiar todo este tema, al meterme como en el tema de la playa, que es que creo que tanto, o sea, desde mi punto de vista personal, y seguramente os pasará a muchos de vosotros y vosotras, creo que tenemos que empezar a mentalizarnos de que la playa, la costa, playa, hablando de lo que, usando el concepto que estamos hablando hoy, tiene que ser diferente. Y será diferente. Y no pasa nada porque sea diferente. Es decir, eso es lo que dice Miriam, ¿no? Sí, exacto. No pasa nada porque las playas serán diferentes, también serán muy bonitas, pero no es la playa de la postal de Villa Elisa de Benicàssim, Villa Elisa, como las villas burguesas de hace 80 años o casi 100 años en Benicàssim, ¿no? Será una cosa diferente. A lo mejor hay piscinas artificiales, a lo mejor la sección es mucho más complicada, a lo mejor hay terrazas y gradas en vez de arena y te sientas en una grada, pero esa grada tiene sombra y hay juegos infantiles, hay juegos de agua, ¿no? Y lo podemos entender esa frescura y esa libertad que la playa nos da sin necesariamente tener una arena artificial que hemos sacado de ningún sitio porque ya no nos queda. Y a lo mejor es un ejercicio casi mental que como habitantes de este país tenemos que hacer sano, ¿no? Sí, yo creo que además para mí es el ejercicio de los arquitectos de los próximos 50 años, el ofrecer imágenes de alternativas para el futuro. Porque realmente es nuestra tarea también llevar a la ciudadanía
imágenes alternativas de cómo podrían ser las cosas de manera diferente y que también sean atractivas y que te ofrezcan otras cosas, como por ejemplo tener una línea de costa en sombra, que esto es algo hasta ahora impensable. Y quizás llegará el momento que el cuerpo también te pida estar todo el rato a la sombra. Entonces yo creo que ahí sí que yo también soy optimista en ese sentido y pienso que como tarea de arquitectos es muy atractivo ofrecer alternativas tan visuales. Es un reto, pero es necesario. El gran chantaje es que eso es una economía que creo que está en el, no sé si es el, ahora no lo diré bien, el 15 o el 13 o el 14% de la economía española, que es una barbaridad. Sí. Entonces, que el chantaje es que, hombre, pero si nos cargamos esto, el país se hunde. Bueno, pues de ahí también se trata de hablar, cuando hablamos de economías azules, de qué son las economías azules, ¿no? Y cuáles deberíamos precisamente, ¿no?, articular alrededor de esta costa, ¿no?, toda una serie de economías que existen también, pero que probablemente han sido expulsadas del mar. Me gusta que acabemos con esta actitud optimista, pese al inicio y las cifras y todo lo que hemos hablado, y también con deberes para la disciplina, ¿no?, para la arquitectura, con deberes porque en tanto que es servicio a la ciudadanía, lo que tenemos que hacer es ayudarnos a todos a entender cómo será esa costa y mentalizarnos, porque puede ser fantástica de otra forma, ¿no? Y hay que repensarla de otra forma. Me gustaría cerrar con una pregunta que hacemos a todos y a todas los invitados. Es una pregunta común y es una pregunta que apela directamente a la arquitectura, y es precisamente ¿qué es lo que más os interesa de la arquitectura como herramienta o como disciplina? A mí lo que más me interesa de la arquitectura es cuando deja de ser arquitectura, cuando trasciende a otras disciplinas, cuando tiene un impacto muy grande en la vida de las personas, o cuando la arquitectura deja de ser arquitectura y empieza a ser infraestructura, cuando deja de ser arquitectura y se convierte en ecosistema. Es lo que más me interesa, cuando se vuelve invisible y ya pasas al siguiente nivel. A mí cuando más me emociona, y estar reflejado en el trabajo que hacemos docente en Arquitectos de Cabecera, que robamos este concepto de los médicos, entendiendo de que hay una parte de nuestro trabajo que tiene que ver con el conocimiento preciso de la circunstancia a la cual atendemos, ¿no? Y que ayudamos y colaboramos y participamos en un proceso también seguramente bastante invisible, ¿no? En la que tenemos la enorme pretensión de mejorar la vida de la gente con la que colaboramos, ¿no? Qué bonito. Pues gracias por vuestro trabajo a los dos. Hasta aquí el Playa, este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura. Una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo, como el hogar, escenario de cotidianidades y complicidades. Un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad. Una invitación abierta para conversaciones, sobremesa y confesiones. Un lugar en el que sentirse cómodo, cómoda, para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla, pero también cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella, que es lo que hemos hecho hoy. Gracias. Gracias, Marina.